Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la clase número 2, que es el procesamiento automático de datos. Como ya estuvimos viendo anteriormente, nosotros interpretábamos qué es un dato y qué es la información. Sabíamos que se procesaban esos datos para obtener la información resultante. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números, 4 más 5, esos dos datos los considero datos cuantitativos. Sabemos que cuál es la problemática a la cual quiero llegar, que es un resultado de esa suma, y el resultado de esa suma, que en este caso sería 9, es la información. Ahora nosotros vamos a estudiar el procesamiento automático de datos. El procesamiento es, como ya habíamos dicho, tomar datos cuantitativos, cualitativos, transformarlos en información. Ahora vamos a trabajar con la parte automática, sin intervención humana, se hace en forma automática por medio de un equipo. Para eso vamos a ver lo que es una computadora, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información. Básicamente es eso, no es solamente esto que nosotros estamos viendo acá. Sabemos que ahora el procesamiento automático de datos lo hace cualquier tipo de dispositivo que no tenga esta forma. Estamos hablando por ahí de celulares, estamos hablando de tablets, estamos hablando también de televisores, de autos, lavarropas, etc. La tecnología y el procesamiento se está incorporando a todo lo que nosotros podemos interactuar en la vida diaria. Bien, vamos a ver cómo habla la computadora. Habla con un lenguaje que utiliza solamente dos dígitos, por eso es binario. Utiliza combinaciones de ceros y unos para formar palabras. Esos dos dígitos se los denomina bits, y la cadena binaria son las que se escriben las instrucciones que el microprocesador de la computadora entiende para hacer las peticiones. Por ejemplo, nosotros si presionamos con el teclado numérico de la computadora el número 2, la computadora internamente lo va a ver como 0010. Nosotros lo interpretamos como si fuera un 2, pero la computadora lo interpreta de otra manera. Para así decirlo, son niveles de voltaje. Son niveles de voltaje. Si tiene voltaje o no tiene voltaje. Pero bueno, eso no es tema por ahí de la materia para ustedes en este momento. Pero sí sepan que nuestro lenguaje y el de la computadora son diferentes, pero sí nos interpreta de esa manera. Por eso hay algo que traduce nuestro modo de ver e interpretar los símbolos a otra manera que con los que lo interpreta una computadora. Bien, por ejemplo, nosotros acá tenemos, como ya les decía, por ejemplo, el número 2, el número 2 decimal se conforma por la cadena 0010. ¿Está? El número 3 se conforma por la cadena 0011. Esto es cómo realmente lo hace la máquina. No les voy a pedir en este momento cómo obtenerlo, pero sí sepan que la computadora lo analiza este número, este dígito, de esta manera. ¿Está? Así es como lo interpreta. Nosotros lo vemos de esta manera y la máquina lo ve de esta manera. Es como si fuera una persona de otro país que tiene una lengua diferente a la nuestra, necesita un traductor en el medio que interprete eso. Eso más adelante lo vamos a ver, que son algunos programas del sistema operativo. Bien. Todo equipo de procesamiento de datos, nosotros por ahora lo vamos a ver como computadora, se compone de dos partes: del hardware y del software. ¿Está? Cuando nosotros hablamos de hardware,
son todos los componentes físicos internos y externos con los que se puede procesar la información. Son componentes físicos, yo los puedo ver, los puedo tocar. Por ejemplo, puede ser una pantalla, puede ser un mouse, un teclado, puede ser una impresora multifunción. Ahí estamos también identificando lo que es más adelante el ventilador, la parte de refrigeración del microprocesador, que después vamos a estudiar bien qué es lo que es. Y bueno, los cables y los circuitos electrónicos también es la parte física, es el hardware del equipo. Por otro lado, tenemos en contraposición el software. El software son todos los programas, son todas las aplicaciones y el sistema operativo con el cual interactuamos con los equipos. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el celular la cámara web, la cámara de fotos, si queremos sacar una foto, si no tenemos un software, una aplicación que trabaje con eso, no tiene sentido el concepto de computadora o procesamiento de datos. O sea, a lo que voy es que necesito un software y un hardware que funcionen a la vez para que se pueda procesar esos datos y convertirlos en información. Bien, como primer parte vamos a trabajar bien en detalle de lo que es el hardware. El hardware es como decíamos, es la parte física del ordenador del sistema. Está formado por los componentes electrónicos, eléctricos, y todos los mecanismos como cables, luz, placas, memoria, disco, etcétera. El hardware, vamos a hablar ahora de periféricos. Es una parte muy importante de lo que es el hardware. ¿Por qué? Porque nosotros interactuamos con la información, o ingresamos información y obtenemos información, datos y obtenemos información a través de los periféricos. ¿Está? Por ejemplo, yo si necesito ingresar información datos para que se procesen, lo que voy a hacer es puedo utilizar un teclado, puedo utilizar una pantalla táctil, etc. Ahora, si yo quiero ver la información resultante de ese procesamiento, puedo utilizar una impresora, puedo utilizar una pantalla. Ahora, si yo quiero guardar esos datos de manera permanente, puedo utilizar un periférico mixto, como puede ser un pendrive, como puede ser un disco rígido, etcétera. Bien, entonces, para darle una definición, decimos que el periférico es un dispositivo externo al ordenador que están conectados a él, pero que no son parte del equipo principal y que permiten la entrada y salida de información del ordenador. Cuando nosotros hablamos que no son parte del equipo principal, estamos hablando básicamente de lo que es el procesador, en combinación con la memoria, que después eso es un tema que lo vamos a trabajar más en detalle. Nosotros tenemos, si bien, bueno, hay 4 tipos de periféricos, de entrada y salida, y bueno, dentro de lo que es entrada y salida están los que son periféricos de almacenamiento. Vamos a ver los periféricos de entrada. El periférico de entrada es todo elemento de hardware que envía datos hacia el procesador, hacia a la parte pensante para que pueda hacer lo que sería obtener la información. Se le envían datos para que lo procese. Lo podemos ingresar por medio de un teclado, por medio de un micrófono, por medio de una webcam, un mouse, etcétera. Acá también estamos viendo un lector de código de barras. Bueno, es todo lo que nosotros podemos ingresar al dispositivo. Es todo lo que nos permite ingresar datos al dispositivo principal para que
se procese. Bien, ahora vamos a ver datos periféricos de salida. Nosotros sabemos que ingresamos datos para que sean procesados. Ahora, esos datos yo los tengo que poder percibir o ver de alguna manera. Bueno, entonces utilizamos los periféricos de salida. Tenemos para eso, acá podemos identificar auriculares, ojo con este, bueno, acá esto sería de entrada-salida, porque es un micrófono con auriculares. Tenemos una impresora sola, no multifunción, una impresora sola que saca información. Podemos ver un proyector que muestra, ahí se está procesando una película, está por medio de una aplicación, estamos viendo una película y sale la información a través de este dispositivo de salida. Igual, bueno, que este dispositivo de home, y acá tenemos una pantalla y unos parlantes. Sepan que por todos los lados que nosotros obtenemos información, esos son los dispositivos, eso lo hacen los dispositivos de salida. Después tenemos los dispositivos de entrada-salida, y también está la otra parte que serían también los dispositivos de almacenamiento, que los vamos a incluir en esta clasificación. Porque básicamente ingresan y sacan datos a la vez. Por ejemplo, una impresora multifunción que escanea también ingresa datos por medio del escáner, que es como si sacara una foto o hiciera una fotocopia de un documento y lo ingresa al equipo. Y a su vez, bueno, permite la salida de información imprimiendo los resultados. Otra de las partes más importantes también, y muy importantes dentro de lo que es la entrada y la salida, son los medios de almacenamiento. Por ejemplo, un disco rígido, en el cual, supónganse, yo estoy ingresando, o sea, yo abro un archivo de MP3, supónganse, por medio de un reproductor. Bueno, estoy escuchando los datos, y yo puedo grabar ese MP3 en un dispositivo pendrive, en un disco rígido. Entonces por eso se dice que es de entrada-salida. Guardo la información, guardo los datos y obtengo la información. Trabaja de las dos maneras, ¿tá? Yo escribo un texto y se guarda. Después ese texto lo puedo recuperar y sale como por la salida de ese periférico. Bien, acá estábamos viendo algunos de los ejemplos, un micro SD, una impresora multifunción, una pantalla táctil, por la cual yo presionando, haciendo presión sobre la pantalla, ingreso datos y a la vez me está mostrando el resultado de ese proceso de datos. En un pendrive yo guardo información y puedo obtener información, la lectora de CD y bueno, son pizarras electrónicas. Hasta acá vamos a llegar con la parte de periféricos. Después vamos a hacer un poquito más de hardware y vamos a trabajar más sobre lo que es el microprocesador y lo que es la memoria principal. En esta actividad lo que yo les voy a pedir básicamente es que de todos estos componentes que están acá señalen los que ustedes pueden reconocer. Los que ustedes pueden reconocer los subrayan, los marcan, y después lo que van haciendo es identificar si están afuera del equipo o si están adentro del equipo, si están adentro del equipo o si están afuera del equipo. Si los que están afuera del equipo son periféricos, ¿está? Bien. En el segundo punto, lo que de esos periféricos, quiero que me identifiquen cuáles son los que son de entrada, cuáles son los de salida y cuáles son los de entrada y salida. Bueno, y ahí se incluyen también los dispositivos de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo básico. Yo tengo un micrófono, es un dispositivo exterior y es un periférico de entrada. Así quiero que hagan con todo esto. Y bueno, me lo entregan durante la semana, les doy tiempo una semana para que lo hagan, y la semana que viene vamos a empezar con el procesador. ¿Qué es el procesador? Bueno, espero que me hayan entendido.
cualquier cosa se comunican conmigo por WhatsApp.